Buen día, estudiantes. Abordaremos en esta ocasión la clase 1.10, donde hablaremos de las condiciones necesarias y suficientes como una continuación a la clase que se vio anteriormente. En el problema de inicio nos pregunta, o nos pide más bien que determinemos si la condición A es necesaria o suficiente para B. Considera los dos triángulos que están ahí, ABC y A'B'C'. En primer lugar, veamos lo que nos dice la condición A. Nos dice que el ángulo ABC y A'B'C' son de 90 grados. ¿A qué ángulo se refiere cuando dice eso? Se refiere a que este ángulo es igual que este. Eso es lo que nos está diciendo. Que el ángulo en B es igual al ángulo B'. Son de 90 grados ambos. Esa es la primera información que nos da el problema. Luego nos dice que el ángulo CAB, es decir, este ángulo es igual al ángulo C'A'B', o sea, este. Es decir, que son iguales los ángulos que encerré en morado entre sí y los ángulos que encerré en verde entre sí son iguales. Una información adicional que da el problema después es que AC es igual a A'C', que es este lado. Por eso está marcado aquí con una raya. Miren, le está diciendo que esos dos lados son iguales. Es decir, de esos dos triángulos rectángulos nos está diciendo que dos ángulos son iguales y nos está dando que la hipotenusa es la misma. Recuerde que la hipotenusa es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces nos está dando un ángulo recto, nos está dando un ángulo agudo y nos está dando la hipotenusa. Entonces nos está diciendo básicamente que tenemos dos ángulos iguales de la misma medida y la hipotenusa que también es entre sí de la misma medida. Todo eso es lo que dice el primer enunciado. En el segundo enunciado dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. ¿Será cierto que es congruente? Eso es lo que me está preguntando. El triángulo ABC, es decir, esos dos triángulos son congruentes, sí o no. Sí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, que son congruentes. Es una afirmación. Después de analizar la información que nos está dando el problema, ahora podemos responder, porque lo que nos pide aquí es que determinemos si la condición A es necesaria o es suficiente para B. En el caso de la condición A, ¿será necesaria o será suficiente? Es decir, si yo estoy diciendo que tengo dos ángulos, uno agudo y la hipotenusa, un ángulo agudo y la hipotenusa más el ángulo recto, ¿eso es necesario para decir que son congruentes los triángulos? ¿Es necesario? Pues la respuesta es no. Realmente no es que sea necesario, es suficiente porque con eso basta para decir que son congruentes. Y esos criterios de semejanza ya los abordamos. Si usted tiene un ángulo agudo y tiene la hipotenusa, eso es suficiente para decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué digo que es suficiente? Porque con eso basta para decir que son congruentes. Entonces, en primera instancia, a partir de esa condición podemos decir que A es suficiente para B. ¿Por qué razón? Porque la información que nos está dando el problema diciendo que los dos ángulos agudos, los rectos y la hipotenusa son de la misma medida, con eso basta para decir, con eso basta para demostrar que los triángulos son congruentes. Por eso podemos decir que A es suficiente para B. ¿Por qué? Porque con eso basta, con decir, con las características que tiene A, es suficiente, basta para poder decir que son congruentes esos dos triángulos. Es así de sencillo. Por eso dice acá, es suficiente para que se cumpla B. Es suficiente para que sean congruentes. En pocas palabras podemos decir que es suficiente. Luego, ¿será necesario? Pues por supuesto que sí, también podríamos decir que es necesario. ¿Por qué razón? Porque si no se cumplen esas condiciones, no podemos asegurar que sean congruentes. No podemos asegurar. Es decir, que para que sea y aquí voy a cambiar un poco la lectura para que lo podamos entender mejor. Porque para poder decir que son congruentes, necesito que sea cierta la información que se nos da en la condición A. Si eso no fuera cierto, no podría decir yo que esos triángulos son congruentes. Entonces, en resumidas cuentas, es necesario que esta información sea cierta para que sean congruentes. En resumidas cuentas, la condición A también es necesaria para B. Porque si A no es cierto, B no se cumple. Es decir, si esta afirmación no es cierta, no podemos decir que B se cumpla.
no podemos decir que ambos triángulos son congruentes. Es indispensable que la información de la condición A sea cierta para que los triángulos sean congruentes. En pocas palabras, ¿A es suficiente para B? Sí. ¿A es necesaria para B? Sí. Cumple ambas cosas. Por lo tanto, la condición A cumple con ser necesaria y suficiente para que se cumpla que los triángulos son congruentes. Ese es el análisis que tenemos que hacer al respecto. En el caso de la conclusión tenemos claro que una condición es necesaria y suficiente para B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Es decir, si me basta con la información que me da para decir que B es cierto. Con eso estoy diciendo que es suficiente. Y necesaria significa si es indispensable que A se cumpla para que sea cierto B. Eso significa que sea necesaria y suficiente. Entonces, en este caso, en la condición que nosotros acabamos de estudiar, para que fuera cierto era necesario que esto fuera verdad, pero también es suficiente para asegurar que son congruentes. Entonces, la condición A es necesaria y es suficiente para B en ese ejemplo que acabamos de mencionar. Observa que la condición A es necesaria y suficiente para B. Se cumple la proposición si A, entonces B. Y la recíproca si B, entonces A. Se cumple ambas. Es decir, que cuando una condición cumple con ser necesaria y suficiente, la recíproca también es cierta. Es decir, que si los enunciados estuvieran al revés, si B fuera A y A fuera B, también se cumpliría. Eso solo pasa cuando son necesarias y suficientes. En la lección anterior vimos algunos casos en los cuales o era necesario o era suficiente, pero en este caso cumple con ser las dos cosas. Les corresponde a ustedes estudiar y resolver los ejercicios de la página 125, que están mucho más sencillos porque no les están dando un problema como el que acabamos de estudiar, sino que les están dando enunciados sencillos en los que sí es necesario que usted domine cada uno de estos términos. Le aconsejo que si no recuerda cada uno de estos términos, vaya a un diccionario o vaya a un buscador de internet y logre buscar cada uno de esos términos para que no le cueste resolver cada uno de estos problemas.